Por las calles de Neiva me he encontrado a Juan Daniel Oviedo, 47 años, economista, muy famoso por unas frases célebres que ahora se las voy a recordar a él, pero además porque fue director del DANE. Algunos lo tildan de gomelo y algunos otros como un pensante, un intelectual de Colombia que tiene mucho por dar. Juan Daniel, me alegra saludarlo. Bueno, muy contento de estar aquí en la ciudad de Neiva y estar en los micrófonos y en los canales de La Nación. De verdad, una ciudad con un futuro impresionante, pero que también requiere mucho trabajo y cosas para resolver. Usted es economista. Economista, sí señor. ¿Cuántos años tiene? 47 años. 47 años. Fue director del DANE. ¿Estuvo desempleado en algún momento? Desempleado, sí, Pero claro. para que hiciera parte de las cifras del DANE, ¿no? Cuando salí del DANE, estuve desempleado hasta finales de octubre del año pasado, mientras participé en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué se siente estar desempleado? Es una incertidumbre dura y ahí es donde cuando uno se pone los pantalones de las personas que están en situación de desempleo es donde uno entiende por qué en un país como Colombia generar empleo es la solución a muchos problemas que de verdad la gente nos dice en las calles que se tienen que resolver. Generar empleo es la solución a muchos problemas. ¿Eso podría, por ejemplo, evitar o bajar la inseguridad? Por supuesto. E incluso al presidente Gustavo Petro se le acusa muchísimo con este programa de Jóvenes en Paz, pero en realidad ese programa es un ejemplo de programas a través de los cuales los incentivos económicos nos alejan de la inseguridad y nos alejan de la tentación de formar parte de las bandas criminales. Entonces, en este caso, generar más empleo en Neiva seguramente va a ser una herramienta muy importante para que haya menos oportunidades a que los jóvenes terminen en los grupos al margen de la ley. A propósito de Petro, ¿cómo analiza el gobierno de Gustavo Petro un poco más de 2 años en el mandato? Bueno, yo creo que genera un sabor amargo, en el sentido en que es importante reconocer que el gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno legítimo, ¿sí? Que ganó por mayorías una expectativa de cambio. La gente quería que la política fuera distinta, ¿sí? Y desafortunadamente ese cambio no se dio. Entonces eso es como la aplicación del dicho que las mamás le dicen: no solo se vive de buenos propósitos. Aciertos y desaciertos. Aciertos del presidente Gustavo Petro. Bueno, pues uno de los aciertos más importantes es reconocer que la redistribución de tierras es una herramienta fundamental que definió el acuerdo de paz para compensar a las personas víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado. Es decir, el tema de reforma agraria. El tema de reforma agraria y el tema de las tierras está bien, pero entonces se vuelve un acierto, pero al mismo tiempo se vuelve un desacierto, porque ¿de qué sirve entregarle tierras a los campesinos si no hay programas específicos de crédito, de semillas, de extensionismo, de desarrollo productivo? Entonces, en el norte del país, en Córdoba y en Sucre, ya hay asociaciones de campesinos que no le están recibiendo tierra al gobierno porque dicen: me quedo yo con este potrero pagando predial y quién me va a ayudar para poder hacer el desarrollo productivo de la tierra. ¿Algún otro acierto que se vuelve desacierto? ¿Algún otro acierto? Sí, me parece que lograr haber cumplido de una vez por todas una deuda que tenemos con el campesinado colombiano, y es el reconocimiento de la población campesina como un sujeto particular de derechos en nuestra sociedad. Era una decisión que mojigatamente Colombia había evitado desde hace muchos años, pensando en que eso iba a generar una carga fiscal muy importante en materia de beneficios para el campesinado colombiano. Pero si Colombia quiere ver su futuro en la tierra, necesita reconocer que la tierra hay un protagonista que es el campesinado, y al campesinado hay que apoyarlo, hay que darle educación, crédito y sobre todo apoyo productivo para los desarrollos agropecuarios del país. ¿Otro acierto de Petro tiene por allí? Bueno, yo sí creo que el trabajo más cercano con las juntas de acción comunal ha sido importante. Caminos Comunitarios para la Paz, para mí, tiene unos logros significativos. Hay otras personas que lo ven como un derroche de recursos o un nicho de corrupción. Para mí ha habido más aciertos que desaciertos en ese programa, y trabajar de la mano con las juntas de acción comunal en Colombia
sobre todo para cerrar las brechas rurales, es el único camino que tenemos. Seguir pensando que las juntas de acción comunal no sirven para nada o son corruptas, nos va a generar una diferencia muy grande y un retroceso a la hora de pensar en cómo las soluciones pueden llegar al territorio. Necesitamos trabajar con ellas, necesitamos rejuvenecerlas, pero las juntas de acción comunal son supremamente importantes y en eso el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en que se trabaje con ellas para el desarrollo productivo de los pequeños municipios del país. Juan Daniel Oviedo, economista, 47 años, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Dani, usted me acaba de hablar de aciertos. El presidente Gustavo Petro, desaciertos. Bueno, yo creo que el desacierto más importante ha sido el argumento de la paz total, o el proyecto de la paz total. Creo que la misma Corte Constitucional le dijo, mire presidente, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y verdaderamente el mismo apelativo de paz total en un país como Colombia, en realidad es un desacierto, porque son muchas las tensiones que todavía están vivas en el país y tristemente son muchas las tensiones que hemos cerrado que el mismo presidente ahorita quiere reabrir. Entonces yo creo que iniciar un proceso de paz ilegítimo, como el que estamos viendo en este momento, es el gran desacierto del presidente Gustavo Petro, porque la paz la queremos todos. Ya lo señalamos en el acuerdo de 2016. Por consiguiente, la paz la queremos, sí, pero la paz se logra siempre y cuando haya interés en ambas partes. Y aquí el ELN ha sido claro que tiene todos los intereses del mundo menos el de desmovilizarse. ¿Solamente el ELN no quiere? Los demás grupos tampoco lo quieren y además lo que pasa es que originalmente la legitimidad predicaba sobre el ELN porque volver a negociar con las disidencias de las FARC después de que hubo un proceso de acuerdo y darle legitimidad a otros grupos regionales, pues también es un tema que todos quedamos completamente sorprendidos, pero el presidente es presidente y él decidió hacer esos bloques de conversación. Si uno dice, hay posibilidad de que haya voluntad del otro lado, perfecto, habla uno con esas personas, pero no negociar con personas como los informales en el transporte y seguir negociando con unos bandidos que no tienen voluntad de paz, me parece que es una incoherencia muy grande. Estamos en Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Antes Twitter, hoy X. Juan Daniel Oviedo, usted habla de aciertos y desaciertos del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le falta a Petro por hacer en lo que le queda de esta parte de gobierno? Que usted diga, esto debería hacerlo para salvar un poco o levantar un poco más su imagen o que le ayudaría a mejorar las condiciones en el país como presidente. Bueno, yo creo que en ese momento le ayudaría muchísimo al presidente de la República ser menos ambiguo frente a los escolios del proceso de paz que estamos viendo, es decir si sigue abierta o se cierra esta conversación. El país, creo que el sentimiento del país es un poco de ver la indolencia de las contrapartes de esta conversación y por consiguiente el país siente que es mejor cerrar estas conversaciones, seguir con la institucionalidad, apalancarnos en las Fuerzas Armadas para defender la soberanía territorial, seguir aplicando la inteligencia para poder desmembrar estas organizaciones económicas, porque ahora son más económicas que políticas, que están al margen de la ley, pero creo que le vendría muchísimo o le haría muchísimo bien a Colombia que el tono del presidente de la República fuera un tono mucho más institucional, menos de las entrañas, sino más institucional y sobre todo que esa institucionalidad en el tono del presidente pudiera organizar una gran coalición para la reactivación económica del país. Ciudades como Neiva, que están problemadas con el tema de la informalidad, necesitan que no sigamos mamando gallo con políticas tradicionales, sino que tengamos una estrategia de reactivación que le podamos decir a las personas que venden comida en la calle, a las personas que trabajan en un taxi o que son mototaxistas, que pueden tener una oportunidad de formación, de crédito o de estudiar alguna otra trayectoria educativa para poder hacer otro tipo de actividades. Necesitamos que eso llegue a ciudades como Neiva, porque si no la informalidad y la precariedad de esta actividad económica pues nos hace supremamente vulnerables a la pobreza, que es uno de los riesgos más importantes en la ciudad de Neiva.
Petro le ha bajado velocidad al tema, demos por aquí un poco un giro, Eliseo, hacia este lado, que me quiero quedar con Juan Daniel aquí en este punto. Petro le ha bajado la velocidad al tema de combustibles fósiles, no sé si nos quede contraluz ahí, si nos queda contraluz me dice, ¿hay contraluz? No, ok, Petro le ha bajado velocidad al tema combustibles fósiles, tiene una apuesta pues marcada por el tema de las alternativas, de las energías alternativas, ¿cómo ve usted? Bueno, yo lo veo de una forma muy angustiante. La transición energética es algo que no se inventó el presidente Gustavo Petro. Colombia ya venía desde hace varios gobiernos antes trabajando en un proceso institucional de transición energética. Lo que es importante es que la gente entienda que la transición energética no es una opción, es lo que hay que hacer. Pero hay que hacer las cosas teniendo los pies puestos sobre la tierra en Colombia. Y en Colombia, para que exista esa transición energética, sí o sí necesitamos gas. Punto. Y por consiguiente hay que seguir buscando gas y hay que seguir explotando gas en Colombia, porque el gas ha sido considerado una energía de transición energética. El gas es el que nos alimenta porque casi 7 de cada 10 hogares en Colombia cocinan a gas, por consiguiente necesitamos gas barato para los hogares y necesitamos gas para el respaldo de las energías fotovoltaicas o energías eólicas. Pues en Colombia no siempre hace sol y no siempre hace viento, por consiguiente necesitamos una energía de respaldo. Además de la hidráulica, el gas natural es una oportunidad maravillosa que tenemos que seguir aprovechando. Colombia tiene gas, el gas es limpio y por consiguiente las regalías y los impuestos que nos generan estos combustibles van a ser fundamentales para poder financiar la educación superior, para poder financiar un buen régimen de salud o para financiar las obras de infraestructura que necesitan ciudades como Neiva o pequeños municipios del país. Venga, Eliseo Méndez Vela, mi camarógrafo a esta hora. Armado, permítame, Juan Daniel, dese una vueltica un momento ahí. Armado, dese una vueltica, por favor. Armado a lo escolar, con bolso, con los apuntes que preparamos para Neiva, todo lo que hay que siempre estar. ¿Qué viene en esos apuntes para Neiva? ¿Qué sabe de Neiva? ¿Cuál es la situación en Neiva desde lo social, lo económico, inseguridad? ¿Qué conoce? Bueno, pues en primer lugar, varios comerciantes, aquí estamos cerca de una zona de rumba. Y cuando vine en febrero me comentaron sobre los problemas de inseguridad que están sucediendo en la ciudad. Cuando uno ve los boletines de la Defensoría del Pueblo, pues se habla claramente de que en Neiva estamos viendo pues los coletazos de la actividad económica de la producción de drogas en el país. Esto forma parte de un corredor importante de movilidad de insumos para la producción de estupefacientes. Eso lleva a que tengamos una mayor exposición a la inseguridad, tenemos una participación de población migrante venezolana importante, que por no haber suficiente empleo y por haber tanta informalidad, pues muchas de esas personas entran a los grupos al margen de la ley. Entonces la inseguridad está afectando muchísimo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la rumba. Por otro lado, estamos viendo que la exposición a la informalidad que tiene Neiva es muchísimo más alta a la que debería tener Neiva como una ciudad que está dentro de las ciudades más importantes del país. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que la venta de comida en la calle, las peluquerías y el transporte informal / ilegal, es decir, el mototaxismo, las personas que ponen su carro particular en plataformas, son una fuente determinante de empleo para casi la mitad de la gente que... Juan Daniel, lo interrumpo. ¿Es decir que para usted la manera de bajarle la inseguridad es generando empleo? Por supuesto, obviamente se necesita más tecnología y lograr que el Fondo de Seguridad invierta en recursos tecnológicos para poder tener más cámaras y para poder integrar la información, por ejemplo, que producen las empresas de seguridad privada en Neiva. Es importante recordar que Neiva tiene una muy buena presencia del pie de fuerza de las empresas de seguridad privada. Entonces se trata de pensar en que todas esas cámaras que instalan
las empresas de seguridad privada para garantizar la seguridad a sus clientes se puedan interconectar para tener un gran visor de toda la ciudad junto con las cámaras públicas y mejorar la seguridad. Pero lo que necesita Neiva en este momento es un plan de choque contra la informalidad, porque la cantidad de personas que están en la informalidad como proporción de lo que debería tener como estructura productiva Neiva, pues es muchísimo más alta, y ahí hay que trabajar de la mano. Hay información precisa, detallada, de dónde están los vendedores ambulantes en la ciudad de Neiva. Hay forma de llegar a esos programas o a esas personas que están trabajando en peluquería o en venta de comida en la calle, para que eso se pueda hacer mejor a partir de oportunidades de acceso a financiamiento y a tecnología que se le brinden a esas personas, mientras evolucionamos en un sistema educativo que permita que en Neiva se generen empleos de mejor calidad, que puedan generar más ingresos y sacar a las personas de la pobreza. Estamos con ustedes, les contamos que encontramos a Juan Daniel Oviedo caminando por Neiva. Esta entrevista, por supuesto, para conocer su punto de vista. Antes de hacerle mis últimas 2-3 preguntas, quiero volver a reiterar sobre el tema del presidente Gustavo Petro, que se me ha olvidado preguntarle. Al ritmo que va la dinámica y en medio de las especulaciones de un posible golpe de Estado, ¿eso qué tan probable es? ¿Un golpe blando? Es decir, tumbar al presidente del poder, ¿eso qué tan probable es? Eso es puro cuento, hay que dejarlo claro. Para mí eso es puro cuento. Eso es lo que llaman en política una cortina de humo para lograr generar más enemistades, entre comillas, en contra del presidente de la República. Colombia es un país en el que la institucionalidad... Perdón, ¿quién podría estar generando enemistades en contra del presidente? El mismo presidente, porque es lo que le conviene, que mostrar que todo el mundo está en contra de él, y el que él tocó con Petro es un fenómeno nacional. Pero Colombia es un país que respeta la institucionalidad, y todos sabemos que el presidente Gustavo Petro es un presidente legítimo, elegido por mayorías, unas mayorías contundentes en segunda vuelta, que traía un mensaje progresista para el país, pero que simplemente no ha sido capaz de hacer realidad un mensaje o de hacer realidad un sueño, ¿sí? Entonces, lo mejor para el presidente Petro en este momento es no que lo califiquen de incapaz, sino que no lo dejen ejercer sus capacidades. Y esa es la mejor historia de un golpe blando, un golpe de Estado, lo que sea. Eso es puro cuento. Lo que necesitamos es adquirir conciencia de que, primero, le podemos permitir al presidente de la República que haga y que nos demuestre que es capaz de cumplir su plan de desarrollo. El día que él nos demuestre que es capaz de cumplir sus indicadores del plan de desarrollo, nadie lo va a molestar. Por ejemplo, una de las críticas del gobierno Petro es las reformas. No le dejan avanzar una reforma, se le ahoga una reforma en el Congreso, le impiden el paso de otra reforma, acabó de pasar la pensional y sin embargo ya está demandada. ¿Ahí cómo lo interpreta uno? Bueno, pues yo creo que también esta discusión sobre las reformas, lo que es también una cortina de humo para poder tomar decisiones concretas, ¿sí? ¿Cortina de humo creada por quién? Por el mismo gobierno, porque dígame, ¿dónde está la decisión? Un presidente del pueblo, un presidente que él se llama del pueblo, popular, ¿sí? Que reconoce el hambre y la miseria y las condiciones precarias que viven muchos trabajadores en el país. ¿Dónde está el presidente que resuelve el tema del mototaxismo o de la informalidad, ilegalidad a la cual se ven perseguidos los conductores de Uber o de aplicaciones de motos en las principales ciudades del país? ¿Dónde está ese presidente resolviendo eso? ¿De qué nos sirve tener una reforma laboral que no genera empleo, que al contrario destruye, que genera informalidad? Pero ¿dónde están las soluciones concretas al problema de informalidad de plataformas o al problema asociado con otras actividades que se pueden desarrollar en el marco de la legalidad solo por un decreto o por una reforma legal del presidente? Entonces, quedarnos soñando en las pensiones, en la salud o en la educación o en el trabajo nos dejan temas comunes
que no nos permite medir la capacidad de un gobierno de resolver, por ejemplo, junto con los alcaldes, la calidad del espacio público de esta zona de la ciudad de Neiva, o la mejora de la calidad del espacio público en la avenida La Toma, que uno pasa por todos los estratos socioeconómicos de Neiva, por la avenida La Toma, pero ¿por qué no podemos garantizar que esa avenida sea la misma en términos de calidad, limpieza y espacio público para todos los niveles socioeconómicos de la ciudad? ¿Qué está haciendo Juan Daniel? Usted salió del DANE, me dijo que es empleado un tiempo, sé que hace conferencias en universidades. ¿Qué además? ¿A qué está dedicado? Bueno, pues en ese momento yo soy concejal de Bogotá. Estamos ejerciendo una concejalía en el marco del estatuto de oposición. Es decir, yo aspiré a la alcaldía de Bogotá. ¿De oposición al alcalde de Bogotá, al alcalde Galán? Exactamente, yo aspiré a la alcaldía de Bogotá, logré 616.902 votos. El estatuto de oposición me dijo pase al consejo, nos declaramos en oposición y estamos en una oposición constructiva alrededor de algo que en Neiva también sería supremamente importante, y es cómo unimos esfuerzos para mejorar la calidad del espacio público de nuestra ciudad. No solo es hacer cosas, es saberlas mantener, y ahí es donde necesitamos que las ciudades recuperen esas habilidades de mantener el espacio público para garantizar que esto que puede ver uno son mejoras muy importantes del espacio público en Neiva, pues se vean perfectas, bien mantenidas y sobre todo con buena seguridad, que es lo que claman los habitantes de la ciudad de Neiva. Espacio público que en algunos lugares de la ciudad está ultra invadido. Usted como ciudadano, para pasar casi que tiene que refregarse con todo el mundo allí para cruzar. Espacio público que en algunos lugares de la ciudad está tomado. Por ejemplo, hay zonas donde la gente puso prácticamente todo sobre el pavimento, no hay espacio. Hay cambuches de habitantes de calle. Y espacio público que hay sitios donde la gente lo respeta, permite libremente el flujo de personas. Algunos comerciantes informales hacen su labor y limpian cuando se van, algunos otros no les importa. Aparte de eso, me dijo que estaba dedicado a qué más. Bueno, pues en ese ejercicio del Consejo de Bogotá me han invitado de otras ciudades para dar conferencias. Estaba inicialmente invitado para venir a Neiva, pero no cancelé el viaje porque voy por tierra hasta Mocoa a participar en la 10K del próximo 13 de octubre por las víctimas de la avalancha de Mocoa, que todavía no se ha resuelto. ¿No les han cumplido? No les han cumplido, qué pesar. Y por otro lado, pues ya desde hace varias semanas venimos haciendo público nuestro interés de participar en las elecciones presidenciales de 2026. Más que una persona, queremos llevar un proyecto político. Si ese proyecto político me pone a mí como la persona a representar ese proyecto político, sería el hombre más feliz del mundo. Si toca ayudarle a otra persona buena, que sea confiable y que nos permita que en Colombia tengamos un proyecto político confiable y factible para el 2026, ahí vamos a estar. Si el pueblo le dice sí y lo convierte en el presidente de Colombia, ¿usted qué empezaría a hacer por este país? Bueno, lo primero es lograr que la gente entienda que la reconciliación no es un tema de cogernos todos de las manos y decir que ahora todo está perfecto, sino que la reconciliación es lograr que la gente vea, no que entienda, sino que vea con hechos que el servicio público es el servicio que resuelve, que está en función de la gente, escuchando las necesidades de las personas y sobre todo mejorando paso a paso la calidad de vida de todos los habitantes del país. Creo que esa es la verdadera reconciliación que se merece Colombia. ¿Se vería en un eventual caso que la opción 1 de inmediato no sea Juan Daniel Oviedo? ¿Se vería al lado de quién buscando ese camino a la presidencia? Bueno, yo creo que no ha comenzado la campaña presidencial, todavía no se saben quiénes son todos los candidatos, pero creo que me vería, si es el caso, al lado de alguien que represente los mismos ideales que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, que sea una persona auténtica, una persona que hable con la verdad, una persona que sea coherente y sobre todo que escuche, porque el país en este momento está mamado de la sordera de su gobierno. La gente quiere gobernantes que escuchen y que el control social
que se genera a veces por la opinión, a veces por la manifestación social, a veces por las columnas de opinión o a veces por estudios claros que muestran la diferencia, sea escuchada y sea tenida. ¿Usted se sentiría bien al lado de algún candidato de izquierda? Pues la verdad, no por su ideología política me sentiría bien o no. Estaría a la espera de saber quién es la persona y quiénes son las personas que forman parte de... No tiene nada que ver el hecho de que sea izquierda, derecha, de centro, ecologista o de cualquier otra. No estamos en ese escenario. Lo que sí queremos es ser una antítesis a lo que estamos viendo en ese gobierno, ¿sí? Queremos ser un gobierno que trabaje, un gobierno que escuche, un gobierno que resuelva, que esté en el territorio, que esté con la gente y sobre todo que sea capaz de entender que solo no va a poder, que hay que trabajar con el sector privado, que hay que trabajar con los territorios, que hay que trabajar con la sociedad civil, que hay que escuchar al sindicalismo, que hay que escuchar a la oposición y sobre todo que hay que buscar construir consensos más que sobre las políticas, sobre los principios a través de los cuales se ejerce la política, como es la honestidad, el trabajo y sobre todo la rendición de cuentas a los habitantes del país. Bien, Juan Daniel Oviedo, cerremos. ¿Le molesta que le digan gomelo? No, me encanta. Ha sido de esas cosas que me permite entender que del odio al amor también solo hay un paso. Sí, claro. Sí, Y la palabra antes me lo gomelo. decían con rabia como gomelo, hijo de madre. Ahora me dicen, ay, el gomelo tan chévere. Juan Daniel, le deseo suerte. Muchas gracias y de verdad muchas gracias por esta conversación tan amena aquí en La Nación. Señor, lo despido. Usted iba para allá, yo lo dejo que siga su camino. Mientras Juan Daniel Oviedo se marcha, les contamos que estamos en Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, ahí la gente lo va a saludar. Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en antes Twitter, hoy X. Recuerde que hemos creado una nueva página que se llama La Nación Digital en Facebook. Así se llama, Facebook, Periódico La Nación, Facebook La Nación Digital, corrijo. Es una página que hemos creado con nuevo contenido periodístico para usted y todos nuestros seguidores.